Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Calderón del grupo ITA 59. Esta es la tarea número 14. Y vamos a ver el tema de acondicionadores de señal con amplificadores operacionales. Y vamos a ver algunas de sus configuraciones, empezando por el amplificador inversor, que es este diagrama, que tiene una ecuación de voltaje de salida, que es el voltaje de salida será igual a la resistencia de referencia sobre R1 por el voltaje de entrada. Invierte la polaridad de la señal de entrada de corriente alterna mientras la amplifica. Luego tenemos el amplificador no inversor, que aquí está el diagrama, y nos dice que la ecuación de la salida es voltaje de salida es igual a 1 más resistencia de referencia sobre R1 por el voltaje de entrada. ¿Y qué es? Es un amplificador no inversor y es el circuito más básico de los amplificadores e indica a lograr una señal no invertida. Luego tenemos la configuración del operador sumador, que tiene diferentes entradas de tensión. Y la ecuación de voltaje de salida nos dice que el voltaje de salida será igual a menos la resistencia de referencia por B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. Entonces cada voltaje tendrá su respectiva resistencia. Y nos dice que es la suma de las señales de entradas aplicadas para generar una salida única. Luego tenemos la configuración de diferencial, que es un circuito diseñado para amplificar la diferencia de dos señales. Como dice su nombre, diferencia de dos, entonces sería una resta. Donde la ecuación de voltaje de salida nos dice que el voltaje de salida será igual a voltaje 2 menos voltaje 1 multiplicado por R3 sobre R1. Luego tendremos el comparador, que es una configuración donde tendrá dos voltajes de entrada, y pues como tal podemos poner que la ecuación del voltaje puede ser que es B1 si es mayor que B2, entonces va a tener como respuesta pues el voltaje de dicha B1. En caso de que B2 sea mayor que B1, va a tener como resultado el voltaje que esté conectado al lateral de B2. O puede decirse que Bout es igual a AD de B2 menos B1. Y entonces ya checa la diferencia. Entonces como tal no siempre hay una ecuación tan definida, sino nada más compara. Luego dice que realiza una comparación de dos señales de entrada. De acuerdo a eso hace la señal de salida que se ponga en alto o bajo. Luego tenemos el integrador, que es este diagrama de aquí, que ya tiene un capacitor. Y nos dice que la ecuación de voltaje de salida es voltaje de salida igual a menos 1 sobre RC integral de voltaje de entrada por dt. Y nos dice que es una forma de filtro pasabaja de primer orden, usando pues la operación de integración. Luego tenemos el derivador o diferenciador, como por ahí se le conoce, y tiene igual su diagrama, nada más de que en vez de tener la resistencia como retroalimentación, más bien tiene la resistencia como retroalimentación y de entrada tiene el capacitor. Y la ecuación de voltaje de salida es voltaje de salida igual a RC multiplicado por D, voltaje de entrada, sobre dt. Todo eso le restamos R sobre R1 y multiplicado por BHF. Y realizar la función de la derivación, es decir, la señal de salida es la derivada de la señal de entrada. Y por último tenemos la configuración de convertidor de tensión a corriente, que es la ecuación de voltaje de salida, que es B de salida igual a RF entre RI multiplicado por BI. Y dice que convierte la tensión de corriente usando una resistencia y determina la corriente por ley de Ohm. Así que esto es todo por esta tarea.